Cristóbal, en este recorrido por las caretas que ha tomado el sentido del ser que desarrollas en tu cartografía. Estamos en el inicio de la modernidad, en las configuraciones que han dado sentido o que han marcado hasta donde estamos hoy, digamos. Y llegamos ahora al ser humano universal o al sujeto universal, que viene a ser, como lo decías antes a propósito del ser humano finito, el precio que se paga por también el ser humano finito, a propósito de este sincretismo que va a generar una claustrofobia de la experiencia en la que parece que la consecuencia necesaria, en tanto siempre hay en estas caretas una relación contestataria, ¿cierto?, va a venir a ser el sujeto universal, desde una revisión, desde una nueva mirada a ciertas configuraciones que se venían gestando desde el ser humano como centro. ¿Cuáles son estas condiciones que van a generar esta mirada del sujeto universal, Cristóbal? ¿Desde dónde va a encontrar el sentido para abrirse? Porque Kant había dejado desde su crítica a la razón, al parecer delimitado el actuar del sujeto y el entendimiento. ¿Cuáles son los puntos en los que se abre este sujeto hacia lo universal ahora? Claro, bueno, podría decirse que la experiencia entra en la modernidad, digamos, ¿cierto? Y particularmente desde Kant en adelante, y con la filosofía inglesa, con Locke, Berkeley, Hume, con el anticipo de Francis Bacon, digamos, ¿no es cierto? Entra así en forma arrolladora, digamos, ¿no es cierto? Es como, te fijas tú, ¿no? Con ello van los datos sensoriales, digamos, ¿no? O sea, en cierto modo también es como una apertura al mundo, el mundo como que vuelve a entrar a raudales, digamos, ¿no? Y eso, claro, ha tenido que ser preparado con esta centralización en el propio ser humano, ¿no? Entonces, hay toda esa fascinación y que yo creo que se mantendrá a lo largo de toda la modernidad y que va a permitir también, es como abrir las puertas a la ciencia, digamos, ¿no? Bueno, de todo esto que se da a través de la norma, investiguémoslo ya, y entonces apoyémonos aquí en un método científico para que lleguemos a ciertas, no sé, por conclusiones que sean aceptables, teorías que están bien fundamentadas, etcétera, ¿no es cierto? Y así hasta nuestros días. Pero por otra parte, digamos, ¿no es cierto?, en la filosofía eso va a terminar siendo como claustrofóbico, por decirlo así, digamos, ¿no? Una claustrofobia, la experiencia, una sensación de encierro, ¿no? Y yo diría que lo que se conoce como el idealismo alemán, digamos, ¿no es cierto?, ¿no? Y que en la cartografía antropológica tiene que ver con la constitución del sujeto universal, digamos, ¿no es cierto? O sea, el ser humano, digamos, ¿no?, que concebido, digamos, ¿no?, de acuerdo a su pertenencia, ¿no es cierto?, a un sujeto universal, digamos, ¿no es cierto? O sea, con lo cual el ser humano como que queda elevado al mismo tiempo, ¿cierto?, en ese sujeto universal, ¿no? Y que, bueno, lo que más va a destacar de ello va a ser, bueno, el espíritu, razón universal hegeliano, ¿no es cierto? Así, como que, ¿no?, es como el paradigma de eso mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, va a ser, ¿ah?, en aras de salir, digamos, de ese cautiverio, ¿no?, que implica la experiencia, ¿no? Ahora, lo que es interesante al mismo tiempo, ¿no es cierto?, en este punto, es que se supera, te fijas tú, como el sujeto particular cartesiano-kantiano, ¿no? Digamos, como que la concepción del sujeto viene a ser todavía insuficiente, digamos, ¿no?, mientras no se entiende este sujeto desde esta pertenencia a un sujeto universal, el sujeto humano, ¿no? ¿Te fijas? ¿No? Entonces, para mí la formulación de Fichte es espectacular en ese sentido. Es cierto que si bien en el Destino del Hombre, publicado en 1800, digamos, ¿no?, aparece esto como un momento de la modernidad que se supone que él está superando, porque él lee lo que sería la modernidad die Neuzeit, digamos, ¿no?, en la siguiente forma, bajo el dominio de dos grandes argumentos, ¿no?, el determinismo y la teoría representacional, la teoría sujeto-objeto, ¿no? Entonces, uno que es, digamos, no Leibniz, Spinoza, ¿no?, lo que tiene que ver con el determinismo, digamos, ¿no?, y el otro que viene a ser, bueno, su propio maestro Kant, digamos, ¿no?, ¿cierto? O sea, todo lo que se refiere a teoría de sujeto-objeto, teoría de representación. Entonces, él examina como a fondo esos argumentos ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo los integra, porque el tercer momento va a ser justamente la propuesta fichtiana, ¿eh?
te fijas tú que nace como una conversión de la razón teórica en razón práctica, ¿no? O sea, como que lo que le da una justificación, digámoslo así mejor, digamos, ¿no? Lo que le da una justificación a todas las representaciones, digamos, ¿no?, de la razón teórica, es lo que tenemos que hacer, es que tenemos que actuar. Es la acción la que justifica mis representaciones, mis teorías, y si no, en esas representaciones tampoco hay verdad. La verdad la alcanza únicamente cualquiera de estas representaciones en la medida en que somos capaces de hacer algo con ellas, transformar el mundo. Para Fichte va a ser, bueno, la transformación como... Te fijas tú, algo parecido así como se presenta en Hegel, digamos, ¿no? ¿Cierto? De la naturaleza y la sociedad, ¿no? Claro. Una transformación en esos dos ámbitos. Entonces, digamos, en lo que se refiere al determinismo, digamos, ¿cierto? Ahí Fichte nos presenta esa sentencia que realmente es espectacular, porque a veces, digamos, ¿no?, todo un pensamiento, como puede ser el pensamiento determinista, se puede condensar en una sola sentencia, digamos, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el hecho, digamos, ¿no es cierto?, de que si yo pienso, ello piensa por mí, ¿no? Entonces, ello viene a ser el cosmos, voy a nombrar ahí el cosmos, digamos, ¿no? Que, digamos, ha evolucionado, digamos, ¿no?, hasta que llega un momento que se desdobla, ¿no? Y al desdoblarse comienza a pensarse a sí mismo, ¿no? ¿Ah? Y entonces, claro, se piensa a sí mismo a través de este retoño que somos nosotros, que ha aparecido sobre su faz, sobre la faz del cosmos. Entonces el cosmos pasa a ser ahora esencia, lo que es, y conciencia al mismo tiempo. O sea, pero está sucediendo eso a través de estos pensantes que somos nosotros, digamos, ¿no? ¿Ya? Y que eso tiene su anticipo, ¿no? ¿Ah? ¿Cierto? Tiene su anticipo en todo lo que es el mundo animal, el mundo vegetal, incluso los distintos reinos, digamos, ¿no? Te fijas tú, porque también en el reino animal, por ejemplo, ¿no?, el cosmos ha comenzado a verse, a oírse, ¿no?, a palparse, digamos, ¿no?, en lo cósmico, digamos, ¿no? ¿Ya? Incluso, claro, en el caso de los animales también ha comenzado a soñarse en la medida que los animales, excepto algunos animales, por lo menos, no sé, digamos, no, o todos, no tengo idea, porque a lo mejor hasta las abejas sueñan, no sé, ¿eh? Pero bueno, al menos los animales mayores, digamos, ¿no? Entonces ha comenzado a soñarse, ¿no? Y ha comenzado incluso a dudar, ¿no? No sé, muy extremo el argumento, ¿no? Porque cuando llega la duda, digamos, ¿no?, porque siempre está pensando en Descartes, fíjate tú, ¿no? Hacia atrás, digamos. Por eso, si yo pienso, ¿no?, Descartes, si yo pienso, ellos piensan por mí, ¿no? Entonces, claro, pero va a decir ahí Fichte, digamos, ¿no?, en ese contexto, digamos, ¿no es cierto?, en este libro que se estructura en 3 partes, de duda, saber y fe, y este se llama justamente Duda, ese título ya es bastante decididor por la remisión a Descartes, ¿eh? Entonces, claro, incluso si yo dudo, es parte también de que estoy determinado a dudar. Entonces creo que ocurre a fin de cuentas con eso, que el yo se anula, se diluye, ¿no? Porque ya no es capaz ni siquiera de desear, ni siquiera de dudar, ¿no? Porque tampoco si sueña porque está predeterminado, etcétera, ¿no? Porque todo esto está sucediendo porque yo soy nada más que parte de un cosmos que se está oliendo, si tú quieres, se está viendo, se está escuchando, ¿no? Y también se está pensando y se está soñando y hasta está teniendo pesadillas, ¿no sabes tú? Conmigo, ¿no? Claro, entonces, claro. A propósito de eso pensaba, por ejemplo, en esta frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Me aparece ahí una idea sobre cómo la historia que hemos comprendido también se va forjando. O sea, inevitablemente a nadie se le ocurren las cosas espontáneamente. Todo lo que se nos ocurre, todo lo que vamos pensando, tiene que ver con un pasado, con una determinación de lo que se va construyendo, sobre todo en el sentido del ser humano, en estas distintas caretas, cada una responde de manera contestataria o en una amalgama con la anterior. La diferencia aquí entre Descartes y Kant, por ejemplo, que empiezan determinando el sentido de lo humano a partir de una mirada muy antropocéntrica, hablábamos la otra vez de lo ontoegológico, la comprensión del mundo, es que con el sujeto universal hay una vuelta a una mirada más bien del hombre racional, en donde la razón se abre al cosmos, donde esta pertenencia ya no está tan cerrada, tan limitada, y desde esa posibilidad de abrirnos también, sí, cuya clara consecuencia va a ser el ser humano activo, ¿cierto? Sí, de acuerdo, estamos... pero mira, sigamos con el orden de este discurso, digamos, ¿no? Porque está muy bien, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás planteando, digamos, ¿no? Se trata, en definitiva, digamos, ¿no?, de que los argumentos en este libro se integran, digamos,
digamos, o sea, ese argumento que ha integrado en el siguiente, ¿no? Porque después de la fase de decaimiento, ¿ah? Del yo, ¿ya? El destino del hombre tiene forma de obra de teatro, ¿no? Entonces hay el diálogo entre un yo y un espíritu que aparece, ¿no es cierto? Y que la fórmula A, o el argumento del determinismo que ha hecho que el yo se entusiasme, que es como el yo del filósofo, ¿no? Pero como después el yo termina diluyéndose, entonces viene la protesta del yo, ¿no? Y entonces esa es como la noche del filósofo, ¿no? La noche del filósofo. Y de pronto en la oscuridad de la noche aparece este espíritu, esa es la obra de teatro de Fichte, ¿no? Y este espíritu comienza a hablarle y a decirle, pero no, pues si considera tú lo siguiente, si tú consideras de que algo es porque tú te lo representas. Entonces, bueno, ahora el sujeto se empodera. Entonces, el argumento de la modernidad, digamos, ¿no? El argumento de Kant, digamos, ¿no? El giro copernicano kantiano, etcétera, digamos, ¿no? El sujeto regula al objeto, ¿no? Claro, a eso quería llegar cuando tú... Entonces, ahí te fijas tú, viene toda esa parte, digamos, ¿no? En que nuevamente ahora el yo se empodera, ¿no? Pero termina también nuevamente anulado, digamos, ¿no? Te fijas tú, porque de pronto el propio yo, discurriendo ahora por sí mismo y sin el apoyo del espíritu, digamos, ¿no? ¿Cierto? Se da cuenta de que en realidad se ha vuelto algo de carácter onírico, ¿eh? Algo que tiene que ver con los sueños, digamos, ¿no? Porque él mismo pasa a ser nada más que una representación. O sea, queda diluido en un juego de espejos, digamos, ¿no? ¿Cierto? Claro. Queda diluido, diríamos hoy, no sé, por decir, en espacio, en pura virtualidad, qué sé yo. Y entonces viene la protesta porque nuevamente no es nadie. Es decir, el problema es que el yo de Fichte, tal como lo está tratando ahí, digamos, ¿no? Quiere ser alguien, y resulta que el determinismo lo niega y la teoría representacional también lo niega. Entonces quiere ser alguien, es como, para hacer la comparación, que esa obra genial de Honoré de Balzac, el coronel Chabert. El coronel Chabert, digamos, ¿no? Que es, digamos, un sobreviviente de la batalla de Eylau de Napoleón, ¿no? Fue declarado muerto, y era un par de Francia, ¿no? Y el propio Napoleón, que estaba en el campo de batalla, digamos, ¿no? Le dio la orden a un general que, bueno, al coronel Chabert le dieron por muerto, que además era su propio sucesor, supuestamente, ¿no? Entonces, pasan 25 años y aparece este señor, digamos, ¿no? Acercándose a un bufete en París, digamos, ¿no? Porque quiere ser alguien. Quiere ser alguien, porque él está muerto. Entonces, desde el punto de vista, ahí volviendo a lo de la abstracción, que es característica también de la modernidad, el espacio representacional Foucaultiano y todas esas cosas, de las cuales hemos hablado anteriormente, ¿no? Te fijas tú, entonces, en ese espacio representacional, jurídico, etcétera, digamos, ¿no? Quiere ser alguien, y no le resulta, fíjate. Eso es lo general de la obra de Balzac, no le resulta fracaso. Y al final incluso desiste. Desiste y decide no ser alguien. O sea, perdió la identidad para siempre, ¿no? Y termina como un loco hacia la vera un camino. O sea, triste fin. Bueno, entonces, ¿qué es lo que viene a superar esto, digamos, ¿no? Este yo que quiere ser alguien, este yo fichtiano, digamos, ¿no? Y Fichte, el filósofo del yo. Entonces, interesante también esta lectura, digamos, ¿no? Que en Fichte, ¿qué es lo que hay también como una voluntad de yo? Una voluntad yoica, una voluntad ecológica, llámala como quieras, digamos, ¿no? ¿Cierto? Y digamos, ¿qué es lo que lo va a constituir, digamos, ¿no? ¿Cierto? La acción. O sea, la razón práctica. El yo fichtiano va a ser el yo de la razón práctica, ¿no? Entonces, ahí, te fijas tú, ahí incluso en esta obra de teatro, digamos, no deja hablar el espíritu. ¿Por qué? Porque entra a hablar, por decirlo así, como la espiritualidad, una cosa así, porque ese yo de la razón práctica, digamos, ¿no? ¿Cierto? Va a tener un oráculo en el mismo, que es la conciencia, y la conciencia lo va a elevar, digamos, a lo que en Kant era la ciudad de los fines, el reino de los fines, digamos, ¿no? Entonces, donde te fijas tú como ahí nuevamente, ¿cierto? Lo que tú aportabas en una conversación anterior, el apriorismo kantiano, entonces el apriorismo que remata, si tú quieres, digamos, ¿no? En términos de la razón práctica, digamos, ¿no? Bueno, en una ciudad perfecta, así al modo de la utopía de Tomás Moro, digamos, ¿no? O la Civitas Soli de Campanella, digamos, ¿no? Esas utopías que
¿cierto? Eran de aquella época, sobre todo, más bien del Renacimiento, ¿no? Entonces, claro, la conciencia observa, se eleva hasta allá arriba, y es un oráculo porque entonces, viendo que es como similar al mundo de las ideas platónico, pero es distinto, porque esto es, te fijas tú, dentro de, por decirlo así, un orden racional que sigue siendo antropocéntrico. Claro, porque viene desde inevitablemente, por eso yo antes te decía, tiene que ver con esto que a nadie se le ocurren porque sí las cosas, digamos, viene desde un marcado antropocentrismo, en donde, claro, se diluye desde lo universal, pero vuelve desde eso universal a posicionarse como un sujeto que ahora va a desarrollar, tú lo planteas en el libro como una filosofía de la revelación, esto que aparece con Shelley. Claro. Que una de las obras últimas es la filosofía de la revelación. Entonces, que se puede abrir, pero dentro de él, cómo se manifiesta, cómo piensa por ello también, podemos ser capaces de entender ciertos sentidos antropocéntricamente, sin diluirnos en otro espacio, y por eso es que después se puede llegar a una acción que también viene de un sentido que uno puede encarnar. Entonces hay una como posicionamiento distinto, una mayor fe en sí mismo. Es como en el siguiente sentido, te fijas tú, es como, por eso que se integran los argumentos, digamos, ¿no? El argumento del determinismo, si yo pienso mira, ¿no? Segundo argumento, digamos, ¿no? Si algo es, porque tú te lo representas, digamos, para simplificarlo, ¿no? Rebatan, digamos, ¿cierto?, en que, bueno, digamos, lo que le da un sentido a cualquier representación que tenga es que hace algo con ella, ¿no? ¿Cierto? Como tercer argumento. Claro. Entonces, están todos integrados. Entonces, te fijas tú, en ese sentido se puede, por ejemplo, leer este pasaje, ¿no? ¿Cierto? En que dice, ¿no? La naturaleza se eleva paulatinamente en los peldaños de sus creaciones. En la materia bruta, ella es un ser simple. En la materia organizada, se vuelve sobre sí para actuar al interior de sí misma. En la planta, para formarse. En el animal, para moverse. En el hombre, como su pieza maestra, vuelve ella sobre sí para percibirse y contemplarse a sí misma. Ella se duplica en él, y es en un mismo ser y conciencia única. Genial, absolutamente. Impecable, ¿no? Esencia y conciencia que en el hombre, pero en el hombre porque es el cosmos el que se desdobló, te fijas tú. Entonces, lo que es muy notable aquí es al mismo tiempo como un anticipo de lo que va a ser la teoría de la evolución de Darwin. Te fijas tú, porque es como, a ver, hablemos de evolución. Bueno, la evolución, ¿qué es lo que es? Bueno, no puede ser únicamente las especies animales, ¿no? Eso es como un retazo de la evolución, no. Evolución integral, evolución de la naturaleza, evolución del cosmos, ¿no? Bueno, eso es lo que está en juego aquí, una evolución del cosmos. O sea, como de entrada tiene que abordarse el tema de la evolución, ¿no? Y desde esa conciencia en esa evolución también surge, como lo hablábamos delante, como este tribunal, una conciencia de la responsabilidad también, no necesariamente de la culpa, pero y desde esa responsabilidad en esta comprensión de lo universal también viene un camino desde lo que es la historia. Por eso te preguntaba adelante, que no puede terminar, ¿cuál es la comprensión de lo histórico aquí, de cómo se va forjando un nuevo comportamiento desde la historia, también desde esta comprensión de la naturaleza, que tampoco es una reciprocidad, digamos, con el entorno, que es también desde el sujeto que va a representarse a lo demás también y no se va a dar una relación distinta. Ahí viene más bien Hegel. Las consecuencias en las que estamos hoy día, digamos. Ahí viene más bien Hegel, te fijas tú, con todo lo que se refiere como a la historia a partir de esto, digamos, ¿no? Pero bueno, eso tendríamos que dejarlo para otra oportunidad. Pero ahí viene Hegel fuertemente, más que Fichte respecto. Pero en Fichte lo que hay en definitiva, ¿no? ¿Cierto? Respecto a lo que estábamos hablando, te fijas tú, es de que hay una conciencia que se eleva a esa ciudad de los fines, digamos, ¿no? Que actúa como un oráculo, como un medium, digamos, ¿no? Y entonces esos fines intenta realizarlos acá. Porque esos fines, ¿qué es lo que son? Son los grandes ideales de la humanidad, que siempre ha tenido, digamos, ¿no? Entonces, por eso que recayó la acusación de ateísmo sobre Fichte, porque eso es Dios. O sea, Dios para Fichte no sería sino el orden moral. El orden moral de esta ciudad de los fines que habría que realizarlo aquí en la acción humana. Claro. La acción humana, es de eso también un transcurso de lo histórico, pero desde otro punto.